puede medir el nivel de su fe. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. El pasaje bíblico de hoy, Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. 사랑
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica hablamos de los casos de aquellos que no son salvos, es decir, que están fuera del vallado de la salvación. Primero, tenemos a los que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador a pesar de haber escuchado el Evangelio. Segundo, los que vienen a la iglesia obligados y no por fe. Tercero, los que no saben en forma correcta la palabra de Dios. Y cuarto, los que voluntaria y constantemente pecan, aún sabiendo la verdad. La razón fundamental por la que no se es salvo es el pecado. Dios es amor, y por ese amor no castiga en forma inmediata al pecador. Le da muchas oportunidades para arrepentirse. Tal vez se pregunte, ¿cuáles son los pecados por los que se puede perder la salvación? En base a la Biblia, vamos a ver en detalle este tema. Espero que a través de esta serie de prédicas llegue a comprender claramente este importante aspecto en su vida espiritual y al hacerlo se afirme en su fe y así tenga la plena seguridad de su salvación. Debe estar muy alerta en lo que respecta al pecado para que no caiga en la trampa del enemigo y crea que es salvo no siéndolo. Hermanos, hay un principio no negociable y claro, que es el que no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador no es salvo. Y es porque solo el Señor lo ha redimido, es decir, ha pagado el precio de su rescate con su propia sangre. Así que no puede haber perdón del pecado sin aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Más aún, los que no aceptan al Señor ya han sido condenados de acuerdo a la ley del reino espiritual que determina que la paga del pecado es la muerte. Todos deben asumir la sanción del pecado original heredado por Adán y, asimismo, pagar por sus propios pecados. Aquí el mayor pecado consiste en no haber aceptado ni creído en el Señor Jesucristo como el Mesías, el Salvador de la humanidad. Esto es ofender en forma directa a Dios Creador y, repito, es el mayor de todos los pecados. Sin embargo, aún los que ya son hijos de Dios, al aceptar al Señor Jesucristo como Salvador, pueden tener diferente destino dependiendo de la vida cristiana que vivan. Hoy por hoy hay ciegos que están guiando a otros ciegos. Enseñan que basta solo con asistir a una iglesia o que es suficiente afirmar que uno cree para ser salvo. Hermano, no se deje engañar por esas mentiras. En Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor recalca, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que dicen Señor, Señor, se supone que conocen al Señor Jesucristo y creen en Él. No obstante, el Señor Jesús dice que no todos ellos entrarán al cielo. Eso quiere decir que aunque clame Señor, Señor y afirme que cree en Él, pero no vive en obediencia a la voluntad de Dios, no entrará en el cielo. Y en Mateo capítulo 7, versículo 23, refiriéndose a esas personas, el Señor añade, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quizás se pregunte, hacedores de maldad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, nos da la respuesta y dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Es todo acto, palabra o acción que va en contra de la palabra de Dios. Es vivir en el libertinaje y la inmoralidad del mundo actual. Si el Todopoderoso Dios le dice que no haga ciertas cosas, no deberá hacerlas. Sin embargo, hay algunos que sí las hacen. Y hay otros que ni siquiera desean sacar de su corazón esos malsanos deseos. Hacen lo malo y continúan haciéndolo. Hermano, si Dios dice que debe hacer algo, mejor será para usted hacerlo. Pero, como ya dije, hay quienes no lo hacen, ni tampoco cumplen con lo que Dios dice deben cumplir. Eso es desobedecer a Dios. Eso es pecar.
Cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios lo perdona de todos los pecados que ha cometido en el pasado. Dios le dice que si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero si continúa viviendo en el desenfreno y el libertinaje, es decir, si continúa practicando el pecado luego de haber sido perdonado de sus pecados, eso querrá decir que usted no es salvo, que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Quizás algunos se pregunten, si Dios es un Dios de perdón y de amor, ¿por qué no puede perdonar a los que continúan pecando? ¿Es que acaso su amor tiene límite? ¡Claro que no! El amor de Dios es infinito y no tiene límites. Dios es magnánimo en perdonar. Él perdona y vuelve a perdonar una y otra vez. El problema no radica en el perdón de Dios. La gran incongruencia es que algunos que ya han recibido la gracia del perdón y la salvación continúan cometiendo pecados de muerte que son muy graves ante Dios o viven practicando indiscriminadamente una vida de pecado y si sobrepasan cierto límite, entonces Satanás los acusará arguyendo que los que viven de esa manera no pueden ser hijos de Dios. Hermano, nunca se olvide que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Son dos aspectos inseparables de la naturaleza divina de Dios. Amor y justicia. No puede haber una sin la otra. En otras palabras, Dios mismo guarda y cumple la ley que Él mismo ha establecido. Y si Satanás culpa a alguien en base a una ley del mundo espiritual, Dios aceptará esa acusación y a pesar que Dios es todopoderoso, no podrá defender al culpable argumentando que es su hijo. De acuerdo a su criterio de perfecta justicia, tendrá que aceptar la acusación de Satanás y no le quedará otra opción sino la de permitir que el enemigo toque su vida, sus finanzas y a su familia. Por eso, no deberá cometer ningún pecado. En especial, jamás deberá cometer un pecado de muerte, y si lo hace, deberá arrepentirse de inmediato y, por cierto, dejar de pecar. Sin embargo, el problema es que hay pecados de los que no podrá arrepentirse aún queriendo. Ahora les hablaré de los pecados que están directamente relacionados con su salvación, es decir, de los pecados que si continúa cometiéndolos harán que pierda su salvación. Hoy les daré la idea general y luego entraré en los detalles específicos. Amados hermanos, no todos los pecados son iguales. Algunos no son tan graves y si se arrepiente de ellos, Dios los puede perdonar inmediatamente, mientras que otros son graves y Dios mismo dice que no hay perdón ni salvación si los practica luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y de haber recibido el Espíritu Santo. Entre estos pecados están los pecados de muerte. Los pecados de muerte son mucho más graves de aquellos por los que puede perder su salvación. Se los digo otra vez, hay pecados por los que puede perder su salvación si no se arrepiente de ellos. Dentro de esta misma categoría hay algunos que son más graves que otros. Estos son los pecados de muerte. Por los primeros que hemos nombrado, es decir, por los pecados que lo apartan de su salvación, se podrá arrepentir y Dios lo podrá perdonar y será salvo. No obstante, no podrá hacerlo si comete los pecados que son de muerte. Aquí ya no hay arrepentimiento posible ni salvación viable. Hermano, debe saber y grabar en su corazón con temor santo todo esto y así jamás cometerá esos pecados de muerte, porque si los comete ya sabe lo que le pasará, ya sabe dónde irá. Esa será su sentencia de muerte eterna en el infierno. Pregunto, ¿hasta cuándo va a continuar haciendo lo malo? ¿Hasta cuándo va a seguir pecando sin tener conciencia de ello? ¿Acaso los que conducen autos no saben las señales de tránsito? ¿No dan un examen para obtener su licencia? Y si violan una indicación y la policía los detiene, ¿acaso le podrán decir que no sabían lo que significa esa señal? Hermano, entienda bien esto. Hay pecados por los que puede perder su salvación, pero si se arrepiente y deja de cometerlos, Dios lo podrá perdonar. Sin embargo, hay otros pecados de muerte de los que ni siquiera podrá arrepentirse. Primero, veamos los pecados por los que puede perder su salvación, es decir, que lo alejan poco a poco de su salvación. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios estableció que si se cometía cierta clase de pecado, el ofensor debía morir o debían expulsarlo
del campamento, es decir, desterrarlo del pueblo de Israel. Con fines didácticos hemos llamado a esos pecados por los que puede perder la salvación o que lo apartan de su salvación. Por ejemplo, Éxodo capítulo 31, versículo 15 menciona: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Es decir, trabajar el día del Señor es ignorar y desobedecer ese mandamiento de Dios. Se supone que el domingo venimos a la iglesia para adorar, orar y alabar a nuestro Dios. Pero si ese día lo pasa distrayéndose, trabajando, comprando o vendiendo como cualquier otro día de la semana, eso será desobedecer el mandamiento de Dios. Y si continúa haciéndolo, podrá perder su salvación por ello. Además, en Levítico, capítulo 18, versículo 29, luego de citar un largo listado de pecados, se menciona: porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Estos son los pecados por los que puede perder su salvación. En el Nuevo Testamento, el Señor se refirió a esos pecados al decir que aquellos que los cometen no podrán entrar al reino de los cielos o no heredarán el reino de Dios. Estos son los pecados por los que se puede apartar de la senda de la salvación. En el Nuevo Testamento lo menciona, repito, al afirmar que los que tal hagan no entrarán al cielo o no heredarán el reino de Dios. Añade que serán echados a las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes, es decir, no serán salvos. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 menciona: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay un listado de 15 obras de la carne y agrega el versículo: cosas semejantes a estas, es decir, no solo estas, hay más. Prosigue el pasaje, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. En otras palabras, ya se les había advertido en el Antiguo Testamento que si cometían esos pecados no serían salvos. Hermano, Dios le está advirtiendo ahora, como lo hizo antes. Finaliza el verso, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, lo que significa que no irán al cielo, sino al infierno. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos ver que los pecados por los que puede perder su salvación son las obras de la carne. Las obras de la carne son los pecados que se cometen de acción, es decir, de obra. Dios es santo y sus hijos deben reflejar ese mismo carácter de santidad. Nuestro Padre es santo, puro, misericordioso y perfecto. Él es la misma santidad, la pureza misma del amor y la perfecta luz. Este es nuestro Padre, y si somos sus hijos, debemos parecernos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Si incuba en su corazón el deseo por pecar, eso lo alejará de la santidad. Y si peca de obra, eso lo alejará aún más de la santidad. Por cierto, no todas las obras de la carne lo harán perder su salvación. Por ejemplo, cortejar con intención de enamorar o seducir y cometer adulterio, ambas son obras de la carne. Sin embargo, la gravedad de cada una es, sin lugar a duda, diferente. De igual forma, algunas obras de la carne lo pueden apartar de la salvación, mientras que otras serán relativamente más fáciles que Dios las perdone si se arrepiente y deja de cometerlas. No obstante, debe saber que, si bien hay pecados que no son de muerte, si continúa cometiéndolos y sobrepasa cierto límite, podrá perder su salvación. Un caso: discutir o golpear a alguien es una obra de la carne, pero no es tan grave como un pecado de muerte. Sin embargo, si ese pecado sobrepasa cierto límite, podrá convertirse en un pecado de muerte por el que perderá su salvación. Un ejemplo: imagine un matrimonio que asiste a la iglesia. Se supone que el esposo debe cuidar de la esposa como de sí mismo. No obstante, en este ejemplo, el marido suele golpearla.
Desde luego, si alguna vez ha golpeado a alguien, pero luego se ha arrepentido de ello y no lo ha vuelto a hacer, entonces no perderá su salvación. Dios lo podrá perdonar si ve un real cambio en su vida y corta con ese pecado. Si Dios ve que se esfuerza, lo ayudará a despojarse de esa obra de la carne. Deberá reflexionar y meditar en la palabra de Dios y sentirá que no debe maltratar a su esposa, que ella es un vaso frágil que Dios le ha dado para que la cuide y proteja. Entonces ya no la golpeará más y le pedirá perdón. Esta es una fe con obras y así podrá despojarse de ese pecado. En resumen, si continúa cometiendo un pecado que lo aleja del camino de la salvación y si ese pecado se hace cada vez más grave, entonces podrá perder su salvación. Ahora bien, si se arrepiente, Dios lo perdonará y será salvo. Hermano, todo el que dice tener fe la demostrará en hechos, es decir, en su estilo de vida. Y los que en verdad creen en el Señor se esforzarán por desechar todo pecado y por crecer en su medida de fe. De esta manera, Dios lo perdonará y será salvo. No obstante, en el ejemplo que estamos viendo, el esposo continuaba maltratando a su cónyuge, incluso después de haber venido a la iglesia por más de 10 años. No había cambio en su vida. En ese caso, el marido podrá salir del límite o vallado de la salvación y si muere sin haberse arrepentido, no será salvo. Tal cual recalca 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El esposo será un mentiroso porque no practicará la verdad. Es decir, el que le miente a Dios no tiene temor ni respeto de Dios. No cree en el cielo ni en el infierno. Si tuviera temor de Dios, no podría desobedecer su palabra. Por eso no circuncida su corazón, más bien continúa practicando el pecado. Eso evidenciará que no tiene fe. Tampoco será salvo. No tendrá la vestidura de santidad para entrar al reino de los cielos. Otro ejemplo, hay diferentes clases de mentiras. Hay mentiras que Dios podrá perdonar y otras que no lo hará. Imagine que Dios lo está mirando cada vez que miente. ¡Qué vergüenza debería sentir! Hermano, para ser salvo, deberá tener la vestidura apropiada para presentarse en el banquete de bodas del Cordero. Si no lleva este atavío, será arrojado afuera. La Biblia lo dice. Deberá portar las vestiduras apropiadas para estar en los 7 años del banquete de bodas. Quizás se pregunte, ¿cuáles son esas vestiduras? Esa vestidura es la santidad. Si no se ha perfeccionado en santidad, no será invitado. En otras palabras, espiritualmente, vestiduras simboliza el corazón. Si no es santo como Dios es santo, eso significa que su corazón no está limpio. Y los que tengan sucio el corazón, mentirán con frecuencia. No tendrán la vestidura correcta para el banquete de bodas. Ni siquiera serán invitados. Por cierto, no serán salvos y se quedarán a pasar los 7 años de la gran tribulación en esta tierra. Sí, no serán salvos. Como les decía, si persiste en cometer una determinada obra de la carne, el muro de pecado que lo separará de Dios se irá haciendo cada vez mayor. En el peor de los casos, su conciencia se habrá endurecido de tal manera que será controlado por Satanás. Un caso. Un hombre que abusa de su esposa golpeándola hasta hacerla sangrar tendrá la conciencia completamente endurecida. En realidad, no tendrá conciencia ni moral. Hay algunos que acostumbran maltratar a sus mascotas, sean perros, gatos, etc. Pero, hermano, su esposa no es una mascota, no es un perro ni un animal. Preguntó, ¿cómo puede alguien maltratar de esa manera a su cónyuge? ¿Usted cree que alguien así, aun siendo líder, anciano o diácono en la iglesia, podrá ser salvo? Jamás lo será. Sin embargo, si alguien que comete un pecado que lo aparta de la senda de la salvación, pero se arrepiente de ello y deja de hacerlo, será salvo. Repito, deberá arrepentirse y dejar de pecar, entonces será salvo. Hermano, Dios
es bueno. No lo juzgará de inmediato, más bien lo perdonará una y otra vez y le dará varias oportunidades para corregir su vida considerando su medida de fe. Si no fuera así, pregunto, ¿quién podría ser salvo? Si se arrepiente y deja de pecar, Dios lo perdonará. Y si vuelve a caer, Dios lo perdonará otra vez. Por eso es que usted es salvo. Ahora bien, esto no quiere decir que Dios le da un cheque en blanco para pecar. Por ejemplo, los que están en el primer, segundo e incluso en el tercer nivel de fe podrán cometer alguna obra de la carne. Si ha llegado al tercer nivel de fe, en principio no debería cometer ninguna obra de la carne. Si lo hace es que en realidad no está en el tercer nivel de fe. Estará en el primer o en el segundo nivel de fe. El que ha llegado al tercer nivel de fe no debería cometer las obras de la carne. Sin embargo, hay algunos que al inicio de este tercer nivel de fe todavía lo hacen. Algunos pueden creer que los que han alcanzado el tercer nivel de fe ya se han despojado de toda obra de la carne. Eso, en parte, es cierto. Ya no cometerán un pecado grave o flagrante. No obstante, podrán cometer pecados, digamos, no tan graves, como responder bruscamente a alguien, molestarse o piropear o galantear inconscientemente a alguien del sexo opuesto. En ese caso, Dios lo podrá perdonar incluso si comete esa obra de la carne, pero deberá arrepentirse de corazón y dejar de hacerlo. Si persevera en su esfuerzo por despojarse de todo pecado, al final, le puedo asegurar, lo logrará. Hermano, si un niño que recién ha aprendido a usar el baño comete algún error o se equivoca, ¿acaso sus padres no lo perdonarían? Creo que los niños aprenden a ir solos al baño a los 3 años de edad, ¿cierto? Bueno, digamos que un niño de 4 años se equivoca algunas veces al usar el baño. Por ejemplo, no descarga el inodoro o deja la tapa del sanitario abierta o algo así. Pregunto, si usted fuera el padre, ¿acaso lo gritaría o lo castigaría? Si continúa haciéndolo, tal vez lo disciplinaría de alguna forma leve, pero si esto le pasa de vez en cuando, no lo haría. Es lo mismo con Dios. A pesar que peque en su proceso de crecimiento para llegar a ser un verdadero hijo santo de Dios, Él no lo desechará en forma inmediata. Hay algunos creyentes que debido a su débil fe cometen pecados que los pueden alejar o apartar de la salvación, pero se arrepienten inmediatamente de ello. Y no solo se arrepienten con lágrimas, sino que
con la ayuda del Espíritu Santo, se esfuerzan orando a fin de despojarse de esa tendencia a pecar. Dios tendrá compasión de ellos. Incluso si pasan a la presencia del Señor, no habiéndose aún despojado de esa forma de maldad ni de todas las obras de la carne, Dios los salvará al ver su devoción y esfuerzo. Así que, si Dios llama al espíritu de un cristiano que todavía está en el primer o segundo nivel de fe, es decir, que todavía no se ha despojado de toda obra de la carne, aún así será salvo. ¿Sabe por qué? Porque Dios juzga a cada uno de acuerdo a su nivel de fe. Sin embargo, si alguien que ya está en el tercer nivel de fe comete algún pecado propio del primer o del segundo nivel de fe, Dios lo juzgará con mayor severidad. Y eso será porque Dios ya considera que tiene la fe suficiente para resistir la tentación y el pecado, y tomará su pecado como un acto de ingratitud o desafección hacia Él. Se supone que ya tiene fe y ha llegado al tercer nivel de fe. No obstante, ha retrocedido al primer o al segundo nivel de fe. Ha traicionado a Dios. Ha ignorado su palabra. En resumen, si persiste en cometer alguna obra de la carne por la que puede perder su salvación, no tenga la menor duda, al final la perderá. Sin embargo, si se arrepiente y deja totalmente el pecado, Dios le dará otra oportunidad para ser salvo. Pregunto, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿ya no ha cometido ninguna obra de la carne? Podrá haberlo hecho. Por eso ha tenido que despojarse una a una de ellas, hasta llegar al primer y luego al segundo nivel de fe. Después de haberse despojado de toda obra de la carne, es decir, de todo pecado de obra, habrá llegado al tercer nivel de fe. En este nivel ya no cometerá ningún pecado que lo pueda apartar de su salvación, porque no cometerá ninguna obra de la carne. Por eso Dios mira y juzga a los que están en el primer y segundo nivel de fe de acuerdo a su medida de fe. Hermano, la vida cristiana consiste en despojarse de todo pecado a través de la oración y de la palabra. Estos son hechos de fe, es decir, son la evidencia de su medida de fe. Los que hacen esto serán salvos, a pesar que estén en el primer o en el segundo nivel de fe. No obstante, los que no muestran estos hechos de fe mienten cuando dicen que creen en el Señor. En realidad no tienen fe, no serán salvos aun si dicen que están en el tercer nivel de fe. ¿Recuerdan este episodio? Uno de los ladrones que fue crucificado al lado de nuestro Señor lo aceptó como su Salvador en medio de esa trágica circunstancia. Y el ladrón fue salvo y fue al paraíso. Probó que tenía fe. Si no hubiera muerto en la cruz, hubiera vivido una correcta vida cristiana. Como les decía, a pesar que no sean pecados que lo puedan separar de su salvación, si los continúa haciendo, no será salvo. A continuación, hablaremos de los pecados que conducen a la muerte, es decir, los pecados que sí son de muerte. Acabo de mencionar que Dios puede perdonar ciertas obras de la carne por las que puede perder su salvación si se arrepiente y no continúa practicándolas. Sin embargo, hay algunas obras de la carne de las que no podrá arrepentirse, aun si trata de hacerlo. Estos son los pecados de muerte. Y como no puede arrepentirse, Dios no lo podrá perdonar. Estos son, repito, los llamados pecados de muerte. Estos pecados también pertenecen en forma general a la categoría que hemos denominado pecados por los que puede perder la salvación, pero son mucho más graves. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, enfatiza: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Hermano, si el versículo señala que hay pecado no de muerte, es que debe haber pecado de muerte. Prosigue el pasaje: y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hermano, si abandonamos a los que cometen pecados que no son de muerte, no podrán ser salvos. Por eso, la Biblia nos manda a pedir por ellos. Debemos orar por ellos, aconsejarlos y exhortarlos a dejar esos pecados. Entonces, Dios les dará vida y podrán ser salvos.
Concluye el verso. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hermano, ¿sabe por qué no se debe pedir por un pecado de muerte? Porque es vano, es inútil. Incluso si se trata de su familia, padres o hijos, no servirá. Por eso Dios no pide que ore por los que cometen esos pecados de muerte. Tal cual está escrito, Dios no puede perdonar los pecados de muerte, incluso si ora por ello. Por eso Dios le pide que no lo haga. A continuación, vamos a ver 3 ejemplos específicos de pecados de muerte. El primero de estos pecados de muerte es blasfemar, hablar en contra, oponerse o burlarse del Espíritu Santo. Este es un pecado de muerte por el que no hay salvación posible. Por otros pecados podrá pedir perdón y arrepentirse. Sin embargo, cuando se trata de pecados que son de muerte, es totalmente diferente. Simplemente no podrá arrepentirse. No hay arrepentimiento posible si blasfema, es decir, maldice o condena el obrar del Espíritu Santo. Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32 enfatiza sobre esto. Por tanto, os digo, está hablando el Señor, prosigue el versículo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Es decir, si se arrepiente y deja de pecar, todo pecado será perdonado, tal como señala el versículo. Lo repito, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Continúa la Escritura, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. El pasaje dice, contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Jesús, quien todavía no era el Cristo, es decir, todavía no era el Salvador. Así que a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Sí, hermano, no habrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero, para el que hable en contra del Espíritu Santo. Hablar mal del Espíritu Santo no es algo de lo que se pueda arrepentir fácilmente. Quizás se pregunte, ¿por qué el Señor dice que cualquiera que hable en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero no si habla mal del Espíritu Santo? Es porque el Espíritu Santo es el Espíritu mismo de santidad que descendió del cielo. Es el Espíritu de Dios. Así que blasfemar o hablar mal del Espíritu Santo es hablar mal de Dios, y no habrá salvación posible si lo hace. Por eso, los que han adorado imágenes de santos o ídolos por muchos años no podrán sanar de sus enfermedades tan fácilmente. Sus antepasados, al cometer ese pecado de idolatría, habrán blasfemado de hecho en contra del Espíritu Santo, y ese pecado será difícil de perdonar. Será lo mismo que haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Repito, blasfemar contra el Espíritu Santo es lo mismo que blasfemar contra Dios, y es porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de santidad de Dios. Volviendo a la pregunta, ¿por qué hablar en contra del Espíritu Santo no se puede perdonar? ¿Y por qué hablar en contra del Hijo del Hombre sí se puede perdonar? Desde el punto de vista de la gente en ese tiempo, el Señor Jesús no era rey. Tampoco lo aceptaban como Salvador. No lo reconocían como el Hijo de Dios. El Señor tenía la apariencia de un ser humano común, como cualquier otro. Por eso la gente podía decir algo malo en contra del Hijo del Hombre, y eso podía ser perdonado. No obstante, el Espíritu Santo no es un ser humano, es Dios mismo. Por eso, nadie puede hablar en contra de Él. Más aún, tal como menciona la Biblia, las señales y milagros siempre han acompañado el obrar del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo echaba fuera demonios, era el Espíritu Santo quien obraba. Sin embargo, reitero, el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ahora ni en la eternidad. Por eso,
He insistido e insisto tanto en que nunca blasfemen contra el Espíritu Santo porque es un pecado de muerte. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. La segunda clase de pecado de muerte es crucificar otra vez al Señor Jesucristo, exponiéndolo a vergüenza y burla pública. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, recalca sobre esto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora bien, el tercer pecado que conduce a la muerte es pecar voluntaria y conscientemente una y otra vez. Es decir, pecar sabiendo que lo que hace es pecado y aún así continúa haciendo. Sin embargo, aquí hay una condición. Debe haber recibido el Espíritu Santo y haber experimentado la buena palabra de Dios. Es decir, este pasaje no está dirigido a los que aún están en el primer o en el segundo nivel de fe. Los que todavía están en esos niveles primarios o iniciales de fe, aún no habrán experimentado al Espíritu Santo en toda su magnitud y poder porque no tienen el nivel de fe requerido o porque aún no conocen la verdad. No obstante, este pasaje se refiere a los que ya tienen ese nivel de fe y pecan a sabiendas, esto es, con pleno conocimiento. En especial, un pecado de muerte, como es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o estando soltero, es un pecado muy grave por el que pierde su salvación. Hay algunos jóvenes que se pueden preguntar si acariciarse está permitido. Les digo algo, las caricias son una obra de la carne que los llevará a cometer un pecado de muerte. Hay un refrán que dice, el que juega con fuego al final se quemará. ¿O acaso cree que excitarse de esa manera no lo llevará a hacer algo más? Escúchelo bien, las caricias lo llevarán a algo más. Así que definitivamente es una obra de la carne. Retomando la prédica, el tercer caso es de los que pecan a sabiendas una y otra vez. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 enfatiza, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, este es el caso que hemos mencionado, es decir, el que conoce la verdad, pero aún así peca. Prosigue la Escritura, ya no queda más sacrificio por los pecados, lo cual quiere decir que ya no podrá arrepentirse. Dios no aceptará su arrepentimiento y es porque para perdón del pecado debe haber un sacrificio, pero ya no queda otro sacrificio. Continúa el verso, sino una horrenda expectación de juicio, es decir, deberá esperar hasta el día del juicio final. No obstante, ya sabrá la sentencia, el infierno. A esto se refiere cuando dice horrenda expectación de juicio. Finaliza el pasaje, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, los que dicen que creen son los que cometen estos pecados de muerte, no los que tienen una fe débil. En realidad, los que aún están en el primer o segundo nivel de fe son los que cometen pecados que no son de muerte. Pero hay una advertencia, si continúan cometiéndolos, se apartarán cada vez más de su salvación, mientras que los que están en el tercer nivel de fe o los que se supone deberían estar en ese nivel de fe son los que suelen cometer pecados de muerte. Por ejemplo, alguien que ya ha llegado al tercer nivel de fe puede ser tentado en cualquier momento y cometer una obra evidente de la carne. Eso será como crucificar otra vez al Señor Jesucristo. Además, si comete este pecado no una vez, sino continuamente, eso será como pecar voluntariamente conociendo la verdad, es decir, a sabiendas. Y si alguien que ha llegado al tercer nivel de fe comete esa obra evidente de la carne, eso quiere decir que no ha permanecido en la palabra de Dios. Si hubiera vivido de acuerdo a la palabra, no hubiera pecado. En primer lugar, no hubiera sido tentado. Pero como no ha permanecido en la palabra, seguramente tampoco ha orado. Y si lo ha hecho solo por cumplir, no de corazón.
es decir, viene a la oración por obligación, pero en realidad no ora. Incluso puede parecer que sirve fielmente en algún ministerio de la iglesia. Sin embargo, eso es solo apariencia, para que los demás lo vean. No obstante, ante Dios no será verdadera fidelidad. No lo ha hecho de corazón ni de espíritu. Ahora bien, hay una razón para ello. Tal vez no ha circuncidado su corazón y las cosas materiales del mundo lo han atraído, o simplemente ha dejado de orar y ha renunciado o abandonado el servicio que cumplía en la iglesia. Y es que, si por cierto tiempo ignora o deja de lado la palabra de Dios, al final cederá ante cualquier tentación. Y una vez que ha cometido un pecado de muerte, será tentado con mayor fuerza por el enemigo. Entonces, lo más probable es que sea seducido por el pecado. Y luego de haber pecado una vez, le será más fácil hacerlo una segunda y una tercera vez. Es decir, ya no tendrá remordimiento alguno de conciencia. Hermano, si se da cuenta que algún pecado lo atrae, inmediatamente deberá arrepentirse completamente de ello, con ayuno y oración, y ya no será tentado. No obstante, si no hace esto, si no hace guerra espiritual contra la tentación, entonces la misma tentación lo seducirá. De la misma manera, si alguien que se supone debería estar en el tercer nivel de fe se estanca en el segundo nivel de fe por mucho tiempo y continuamente comete las obras de la carne, eso también se considerará un pecado de muerte. Ahora bien, si usted no es un nuevo creyente, sino que ya es cristiano por varios años y se supone debe tener cierto nivel de fe, pero aún así comete las obras de la carne, Dios verá eso como un pecado grave. Si no se despoja de las obras de la carne, sino que continúa cometiéndolas, y el Señor llama a su espíritu y no se ha arrepentido de esos pecados, no será salvo. En la siguiente prédica hablaré más en detalle de los pecados que lo alejan de su salvación y de los pecados de muerte. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, una pregunta. Luego de escuchar esta prédica, ¿cree usted que es difícil ser salvo? Hermano, si sabe lo que es el pecado, le será fácil ser salvo y obedecer la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, no sé conducir un automóvil porque jamás lo he hecho antes. Hay reglas de tránsito que desconozco porque nunca las he estudiado. Ahora bien, si tuviera necesidad, primero aprendería a manejar y, a la par, estudiaría las reglas. Luego daría el examen correspondiente y así obtendría mi respectiva licencia para conducir. No me sería difícil hacerlo. No obstante, como no estoy interesado en aprender a conducir un vehículo, ahora me parece complicado hacerlo. De la misma manera, si ama a Dios y practica la palabra, no le será nada difícil vivir una vida de fe. Pero si no ama a Dios ni obedece su palabra, entonces le será muy complicado hacerlo. Hermano, ser salvo es sencillo. Igualmente es fácil obedecer la palabra de Dios. Únicamente tiene que hacer lo que Dios le dice debe hacer y no hacer lo que le dice no debe hacer. Nada más. Simple, ¿verdad? ¿Sabe por qué a algunos les parece difícil ser salvo? Es porque todavía tienen deseos de pecar. La pregunta es, ¿por qué no pueden hacerlo? Es porque ha nacido, ha crecido y ha vivido en un mundo lleno de pecado, donde no se obedece los mandamientos de Dios. Sin embargo, el deseo de Dios es que ni una sola alma se pierda y por eso Él nunca se dará por vencido. Le pregunto, si Dios no se rinde ni se cansa de esperarlo, ¿por qué usted quiere darse por vencido? Nadie debe pensar que no puede ser salvo porque ha cometido muchos pecados. Debe tener fe y así podrá despojarse de ese deseo que lo induce a pecar y a vivir en el desenfreno. Mi único anhelo, mi único deseo al predicarles cada domingo desde este púlpito es que sean salvos y que lleguen a la Nueva Jerusalén. Dios sabe el momento en el que estamos viviendo, conoce la actual generación. Por eso ha derramado el fuego del Espíritu Santo sobre todos ustedes. Y desea que cada uno limpie su corazón y refleje en su vida diaria el carácter del Señor como Hijo Santo de Dios. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno cuide, valore y proteja su salvación con la palabra de Dios y con el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor
y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido cale en el corazón de todos tus hijos. Padre, ayúdalos a entender que todo el que practica el pecado no será salvo. Hazlos ver que hay pecados de muerte y que, si los cometen luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, ya no habrá perdón posible. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Dr. Gerald Lee, logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado.